Muy bien, pues muy bienvenidos todos a un nuevo encuentro. El Centro Cayo de Ixandín os da la bienvenida y estamos muy contentos y muy agradecidos de darte la bienvenida, Marta. Muchísimas gracias por haber aceptado tan rápidamente esta invitación. Pues a vosotros, la verdad. Y a mí me hizo mucha ilusión, la verdad. No había venido nunca aquí y cuando me lo dijiste, vamos, fue al tiro. Bien. Estás asistiendo a una actividad muy joven. Este es el segundo de los encuentros que hacemos. La intención es traer voces experimentadas y además de la experiencia con una sensibilidad humana, porque podríamos ahora nombrar tu formación académica, desde la antropología, en el duelo, etcétera, etcétera, pero lo que acabamos mostrando es, más allá de nuestra profesionalidad, cómo estamos con ello. Cuál es ese vehículo que humaniza todo el conocimiento y cómo la experiencia pues, lo enriquece. Así que en encuentros hemos pensado eso, traer distintas voces como ecos de nuestras vidas, que a todos, antes o después, más o menos nos pasan las mismas cosas, como este tema que ya empezamos de tu mano a recorrer, el tema del duelo. Sin duda que si lo imaginamos como un paraguas cobijado bajo ese supuesto imaginario paraguas, hay muchísimos aspectos del duelo. ¿Quisieras comenzar contextualizando? Pues bien, bajo ese paraguas estamos todos y vamos escuchando por dónde nos llevas. Pues bueno, primero también agradecer aquí al centro y sobre todo a Karma Tempa por la invitación que me hizo especial ilusión, ¿no? Porque además nos conocíamos en diferido, pero no nos habíamos visto en presencial. Bueno, pues en los tiempos que corren, pues se agradece, ¿no? El carne y hueso, que nos estamos ya acostumbrando a lo virtual. Y bueno, pues muy agradecida también por mi parte, ¿no? de estar aquí. Y bueno, pues vamos a hacer este ratito de duelo. Le decía antes a Karma Tempa, antes de empezar, que bueno, yo soy muy rollera, me gusta mi profesión, me gusta mucho lo que hago desde la antropología, desde la psicología clínica y social, ¿no? Trabajo sobre todo pues desde el ámbito del humanismo, ¿no? Ya sea desde la base antropológica y desde la base humanista del acompañamiento clínico. Y bueno, pues empecé con todo esto del duelo, en realidad, pues como decía Karma Tempa, ¿no? Una cosa es toda la formación y el bagaje que podemos tener a nivel profesional, pero también cómo nos toca también pues nuestras historias de vida, ¿no? Entonces, pues bueno, yo después de 7 años viviendo en selva, viviendo en Chiapas, en comunidades indígenas, volví a España y tuve que pasar un duelo migratorio, ¿no? No me entendía aquí. Me transformó la vida, me transformó mis necesidades, me transformaron pues como vamos a ver ahora, cuando trabajamos en duelo vamos a ver a la persona desde un plano holístico, ¿no? Muchas veces cuando empiezo a dar los cursos de duelo, se entiende mucho la parte más terapéutica o más psicológica, ¿no? Yo siempre hago mucho énfasis en que esa parte es muy importante, pero no hay que olvidar que nosotros no solamente somos psique, ¿no? Sino que también somos cultura, somos espiritualidad, somos relaciones sociales y esto es un acompañamiento de la vida y por lo tanto es un proceso de acompañamiento también de la muerte, ¿no? Porque al final estamos hablando de un camino. Entonces el acompañamiento al duelo es un acompañamiento de un camino y de vínculos, que pueden ir desde un vínculo con una persona que, bueno, pues que ha dejado de existir en este plano, desde cómo le hemos conocido, pero también puede haber duelos migratorios, puede haber duelos por divorcio, pueden haber duelos pues de muchas clases, ¿no? Al final nos toca nuestra identidad. En los duelos hay que tocar la parte identitaria, para entendernos a nosotros en nuestros propios duelos y para las personas, bueno, que estáis aquí en la pantalla o los que estáis por aquí, que a lo mejor pues tengáis inquietud en acompañar o procesos de duelo o que alguna persona de vuestra familia lo esté pasando, ¿no? Es acompañar mucho el proceso identitario en el que se ha movido el puzzle, ¿no?
se han movido los vínculos con aquello que era importante con nosotros, ¿no? Entonces, el trabajo con el duelo es trabajar mucho con los significados. No es es un trabajo específico de acompañamiento, puede ser terapéutico en mi caso, en donde requiere de una formación concreta, pero luego tiene mucho de otras cosas que no tienen por qué ser duelo. Yo tengo la experiencia de que muchísima de la gente que me viene porque está pasando un periodo de duelo, empiezas a rascar y empiezas a ver que lo que hay que trabajar son muchísimas cosas previas, ¿no? Y la felicitación por mi parte es que bien que se ha producido este duelo para trabajar también mucho camino de atrás, ¿no? Entonces, el duelo también como excusa o como regalo de seguir creciendo, ¿no? Entonces, es una mirada a veces también un poco diferente a la que se nos vende en la sociedad, ¿no? de los procesos de duelo que son difíciles, pero que también son muy bonitos de atravesar, ¿no? Son experiencias que transforma a la persona en la medida en la que la persona quiere atravesar su propio océano, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí empezamos. Si quieres, voy a poner un PowerPoint. La verdad es que os digo, me cortáis cuando queráis, porque estos suelen ser cursos muy largos, de fines de semana enteros que hago. Yo le llamo la Operación Triunfo del Duelo, ¿no? Que viene gente viernes, sábado y domingo, apagan móvil y nos dedicamos a aprender a mirarnos desde nuestros propios duelos y también luego a acompañarlos. Y son formaciones muy largas, muy intensas. Y esto, bueno, pues es reducir formaciones largas que pueden durar meses a un ratito de que estemos aquí, ¿no? Lo que sí que os invito, bueno, pues sí que tenéis dirección, tenéis el contacto con Karma Tempa para que, o sea, que yo estoy aquí y en eso yo sí que soy como muy generosa a la hora de que esto quede como el aperitivo de lo que puede ser un banquete, ¿no? Esa frase de esto es un aperitivo, una tapa, una tapita que ponemos de lo que puede ser un gran banquete, lo tenemos todos presentes y agradecemos también el esfuerzo que haces para una extensión de acotar y también invitamos a quienes nos están mirando por Zoom y a los que estáis aquí que vayáis pensando preguntas, que nos las vayáis bien sea por el chat o tal vez levantar la mano cuando abramos preguntas o en un papel nos las acercan, que las vamos a ir incorporando pues como para que haya un diálogo, porque este es el punto también de encuentro, ¿no? Un encuentro con nosotros mismos, un encuentro entre todos, así que lo vamos construyendo. Vamos al PowerPoint si quieres y te vamos siguiendo. Pon la anterior. A ver. Ahora no va esta cosa. Vamos a salir de pantalla. A ver si es este otro archivo. Ahí, en esta primera. Espérame un segundito. Fíjate, por favor, Marta, si obedece. A ver. No, estamos con la misma. Un segundito. Un segundo. ¿Quieres poner un segundito de pausa, Miguel, por favor? Sí. Bueno, pues así como para empezar, me gustaría, tanto los que están ahí en diferido también, o sea, en Zoom también ven la imagen, ¿verdad? Sí, estamos compartiendo pantalla. Bueno, pues que nos fijásemos en esta montaña que hay ahí detrás, ¿no? Y que la mirásemos así como fijamente. Entonces, bueno, pues nos metemos en esa imagen y ¿qué nos inspira? Entonces sí que ahora bueno, pues sobre todo los que estáis aquí en presencial, los de Zoom, si queréis decir alguna palabra, es
ir soltando palabras de lo que nos inspira esta imagen a cada uno. Vale todo, ¿vale? Así con naturalidad, con frescura, con lo primero que se nos venga. ¿Qué nos inspira esta montaña? En una palabra. Poder. Poder. ¿Qué más? Lejos. Libertad. Libertad. ¿Qué más? Una palabra que nos Riesgo. Riesgo. Inmensidad. Claroscuro, mensajes que nos llegan a través del chat. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Misterio. Misterio. Demasiado puntuda. Inmensidad, claroscuro, dureza. Inmensidad, claroscuro y dureza. Misma montaña, Sí. diferentes expresiones, ¿no? Os invito a los del Zoom que ahora apaguéis otra vez el micro para que no haya interferencia. Misma imagen, diferente visión. Unos claroscuro, otros libertad, otros mucho esfuerzo, otros puntillosa, no sé qué han dicho, una cosa así, ¿no? Esto es un duelo. El duelo es esto. Yo cuando me viene alguien a acompañamiento, le digo, ¿hasta dónde estás, bueno, predispuesto a caminar? Porque el duelo es como una montaña. Sensación de libertad, sensación de dureza, sensación de demasiado alto. ¡Wow! ¡Cuántos pinchos! ¡Jo, pero qué paisaje!, ¿no? Se puede ver desde ahí. ¿Y quién me acompaña? ¿Hay serpas o no los hay? Depende de la persona. Entonces, el proceso de duelo es como contemplar pues, una montaña o un océano. Cada uno le da un significado. Y durante el proceso, porque el duelo vamos a ver ahora que es un proceso, es un camino, no es ni una enfermedad, no es algo contagioso, no es algo que nos vaya a paralizar toda la vida si nos ponemos a caminar por la montaña. No, el duelo es un proceso y está en la responsabilidad de cada uno hasta dónde lo quiere atravesar, como la montaña. Me puedo quedar en mi casa contemplando el duelo o puedo atravesar la montaña. Y cuando la atravieso, me cambia la vida. Esto es el duelo. Ahora, no es fácil. Tiene claros oscuros, tiene ventiscas, también tiene paisajes preciosos, también tiene recuerdos, ¿no? Dicen que el recuerdo es recordis, ¿no? Volver a pasar por el corazón, eso es el recuerdo, ¿no? Esto es un duelo, es volver a pasar por el corazón y tiene la dureza de la montaña, tiene la dureza de meternos a navegar por un océano que a veces viene en calma, pero a veces viene con tormenta, ¿no? Entonces, cuando acompañamos un proceso de duelo o cuando nosotros estamos pasando por un proceso de duelo, tenemos que tener muy en cuenta que vienen paisajes preciosos, pero también vienen curvas. También vienen momentos en los que, jolín, madre Dios, ¿esto cuánto dura? ¿No? El cuánto dura, todos en primera, segunda sesión de acompañamiento lo preguntan, ¿no? ¿Esto lo voy a poder yo superar? ¿No? Entonces vamos a ver cuáles son también los duelos más complicados y los duelos pues, que aparentemente son más fáciles, por lo menos de acompañar o de digerir, aunque va a estar muy relacionado con muchos factores, ¿no? Que tenemos todos alrededor. Entonces, pues quería empezar, ¿no? Con esta montaña y que cuando hablemos de duelo la tengáis presente, porque muchas veces asumimos el duelo todo como un terror, ¿no? Muy asociado a una muerte que nos venden en sociedad, pues muy dolorosa, que lo tiene, muy trágica, que también lo tiene. Casi nadie quiere que se muera un ser querido, ¿no? Hay gente que sí, porque el periodo de enfermedad es muy largo y entonces lo estás deseando para que descanse, ¿no? Pero todo eso lleva sentimientos a veces de culpabilidad, entonces quiero pero no quiero. Todo esto es acompañamiento en duelo, ¿no? Todos hemos ido alguna vez al campo, qué bonito es esto, pero cuando ya llevas caminando 7 horas dices, ¿por qué me he metido en esto, no?
el duelo es muchas veces este caminar, ¿no? A ver, tengo que apuntar aquí ahora para que... No, esto no va. A ver, dale tú, Carmen. Avanza. Está atascado. Tenemos problemas técnicos del directo. Bueno, mientras... Ahí está. Entonces, mientras funciona esto, os invito a que los que estáis también aquí en presente y los que estéis por Zoom, os invito a que cerréis los ojos un momentito, 5 minutitos, y vamos a hacer un breve viaje, ¿no? Y un breve reencuentro. Entonces, todos con los ojos cerrados, no me hagáis trampa, por favor. ¿Vale? Dale... Bueno, tú no hace falta porque tú tienes que darle a la tecla. Entonces, dale a la teclita. Cerramos los ojos. Y vamos a recordar a una persona en nuestra vida, que lo tenga, a una persona que fuese muy importante en nuestra vida, en nuestro caminar, que ya no está o que se ha muerto. ¿No? Acuérdate de esta persona, una persona. Mira sus ojos. Cómo va vestida. Y colócate cerca de ella. Fíjate en sus manos, en su mirada. ¿Qué edad tiene en esa imagen? ¿Qué te transmite? En este momento que la estás visualizando, ¿te la imaginas enfadada? ¿Te estás sonriendo? ¿Cómo recuerdas a esta persona? Y si te dijera una frase en este momento, solo una frase, la tienes delante. Si te dijese una frase en este momento, ¿qué te diría? ¿Tú a ella qué le responderías? Ok. Os vais separando. Esta persona se va alejando. ¿Ves cómo se va alejando cada vez más? ¿Hay algún paisaje alrededor? ¿Cómo os lo estáis imaginando? ¿Hacia dónde se va? ¿Se va sonriendo? ¿Enfadada? ¿Se va hacia un lugar que te resulta agradable o desagradable? ¿Y qué hay en ese espacio? ¿Hay alguien más? ¿O estás sola? Primero lo mojo el papel, ¿no? Por favor, mantener vuestros micrófonos cerrados. Usa gris paine. Miguel, por favor, ¿puedes mirar qué micrófono está abierto y cerrarlo? Bueno, y esta persona se va. Vamos abriendo los ojos. ¿Y qué estamos sintiendo en este momento? En una palabra.
Con una respiración, me gusta esa respiración que he oído por aquí. Silencio puede ser también, ¿no? Bueno, el duelo es el vínculo, es la experiencia, es lo que esta persona, este lugar, o yo misma, porque el duelo a veces es con uno mismo, ¿no? Duelo por jubilaciones, duelos por cambios de país. La imagen de un vínculo que era significativo para mí. Es un vínculo amoroso, es un vínculo que era significativo, que ha dejado una parte de vacío. Lo tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos acompañamiento en duelo. Hay que trabajar con significaciones. Significaciones que van desde lo cognitivo, desde lo emocional, desde lo espiritual, desde lo afectivo relacional. Eso es lo que hay que trabajar en el duelo. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de la historia ha cambiado, ¿no? Esta significación. Vamos a ver un poco qué es lo que estamos entendiendo por duelo. Dale al clic. Salimos de pantalla Sí. completa. Bueno, no te salgas. Dale a la siguiente diapositiva. Aunque sea con el teclado. No lo... Si quieres salimos del PowerPoint. Ya está, déjame el ordenador y así ya me voy guiando yo y lo voy contando y ya está. Vale, entonces cuando hablamos de un duelo, tenemos que tener claro también todos los componentes que supone el duelo, ¿no? Entonces, como decía antes, muchas veces cuando doy formaciones o incluso cuando acompaño a nivel individual o en grupo, se atiende mucho el duelo desde esta base más psicológica, ¿no? Como si fuese una terapia muy psicologizada, ¿no? El duelo se atiende desde lo emocional, desde lo cognitivo y tal. Y claro, lógicamente tiene ese componente, ¿no? Pero el duelo, como decía yo antes, el duelo es un proceso. Es un proceso en el que entra de manera espontánea una persona tras sufrir una pérdida significativa. La palabra significativa tiene que estar, porque si se muere el vecino del quinto, pues a mí me puede dar pena, pero me lo he cruzado solo una vez. Entonces a lo mejor siento pena siento simpatía por su familia, pero no es lo mismo que si yo pierdo a mi padre o pierdo a mi pareja, ¿no? Entonces, la persona que entra en un proceso de duelo es una persona que ha tenido una pérdida significativa. Esta vivencia provoca también una serie de componentes emocionales que están determinados por diferentes componentes personales que son únicos. Es decir, yo me puedo hacer un máster de duelo como el que hice y puedo tener más o menos la teoría clara, que sirve para darte un margen de actuación cuando tienes que acompañar, pero siempre juego con diferentes jeroglíficos. O sea, cada vez que me viene alguien vamos a descifrar el siguiente jeroglífico, porque ninguna persona somos iguales que otra. E incluso cuando toca acompañar procesos de duelo dentro de la misma familia, a mí me ha tocado, por ejemplo, pues hace poco, ahora en España el nivel de suicidio está disparado, sobre todo entre los 18 y los 30 años y los de la tercera edad. Las dos franjas ahora mismo son los que más hay. Es ahora mismo la causa de muerte en España más grande que no sean de muerte natural, ¿no? Por encima de accidentes de tráfico. Y el año pasado me tocó acompañar a una familia entera que habían perdido a un chaval de 23 años que se tiró por la ventana. Me tocó acompañar a diferentes miembros de esa misma familia. Estaban todos presentes en el salón cuando ocurrió esto, ¿no? Yo tengo que tener claro más o menos el nivel de intervención y todo esto que supone el duelo. Pero cada persona a la que acompañas es un jeroglífico. Cada persona a la que acompañas, aunque sea de la misma familia, ya que hayan perdido el mismo miembro de la familia, el acompañamiento es diferente. ¿Y qué lo hace diferente?
Hay personalidades diferentes dentro de la misma familia, hay una educación también diferente. No es lo mismo ser el mayor de 11 hermanos que el pequeño de 11 hermanos, porque el mayor de 11 hermanos, que fue este caso, ¿cómo elaboraba el duelo? Pues con patrones de conducta aprendidas, ¿no? De salvador de la familia, con un rol en donde también había muerto el padre cuando eran pequeños, entonces tenía un rol de salvar a todos, pero no ahondar en su propio mundo emocional y espiritual, ¿no? Y esta persona hizo un duelo muy diferente a una hermana suya que era de las pequeñas de los 11 hermanos y que acababa de pasar también un duelo muy reciente y no tenía a lo mejor pues otra serie de habilidades. No estoy diciendo que una lo llevase mejor que otra, sino que una, bueno, pues ahondó más en el terreno emocional, la otra jugaba más con la negación y los bloqueos, ¿no? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces el nivel de educación, la personalidad, el contexto socioeconómico, porque nosotros acompañamos duelo, pero tenemos un perro, que es el duelo, y luego tenemos muchas pulgas alrededor del duelo, y unas pican más que otras. Y a mí, por ejemplo, yo estoy casada y se muere mi marido y yo no tengo trabajo, porque mi economía depende de mi marido y si mi marido se muere, no es lo mismo que una persona que tiene la vida resuelta económicamente. No es lo mismo acompañar un duelo en el barrio Salamanca que acompañar un duelo en la Cañada Real. Lo cual tampoco estoy diciendo que uno sea más fácil que otro, ¿eh? Porque a lo mejor hay personas que viven en un contexto socioeconómico en donde la muerte está mucho más unida a la vida, con lo cual también están más relacionados con las pérdidas y tienen más habilidad y más herramientas para atravesar el duelo. Han subido más montañas, ¿no? Entonces tienen más herramientas de superación. Pero sin embargo, a lo mejor una persona que tiene toda su vida resuelta se puede enfocar mucho más en la parte emocional. Una persona que no tiene su vida resuelta económicamente no solamente tiene que vivir su duelo de pérdida, sino tiene que vivir un duelo socioeconómico, un duelo social, un duelo económico en su propia vida. Hay que reestructurar el puzzle. Todo esto hay que acompañarlo, claro. Y luego hay una parte que muchas veces bueno, pues se habla, cuando hablamos de procesos de duelo, se habla así como un poco al margen, que se habla, bueno, sí, y del periodo histórico y cultural. Venga, pasemos a otro tema. Pero pues ha tocado la antropóloga en esta sesión y entonces me voy a detener especialmente en la parte de antropología de la muerte. Es muy importante acompañar desde la parte emocional, es muy importante acompañar desde la parte espiritual y es muy importante poner a la persona en su contexto. Porque no es lo mismo acompañar una persona que tiene una concepción de muerte a otra. No es lo mismo desde el punto de vista religioso, una persona que puede creer en un tipo de reencarnación o una persona que pueda creer en que mi ser querido se va con una imagen de un Padre de Dios amoroso que le abraza, a otra persona que crea en un Dios castigador, a una persona que se autonombre atea total, cosa que nunca me creo, porque cuando estamos en duelos ocurren cosas muy, muy, muy interesantes. O sea, hasta el mayor de los ateos de repente se convierte en un poquito creyente en algo, que no lo sabe nombrar, pero de repente empezamos a trabajar con una parte de trascendencia hasta en el mayor de los agnósticos ateos de no creo en nada. Perdone, entonces estaría muerto usted. Todos creemos en algo y hay que desvelar, ¿no? Yo cuando acompaño el duelo tengo que saber la cosmovisión de la persona que está en duelo. También tengo que saber dónde está el muerto para esta persona. Por eso cuando hemos hecho este ejercicio me he preguntado, ¿esta persona a la que vosotros estáis ahora imaginando, que la estáis trayendo aquí, dónde está? ¿No? ¿Cómo me la imagino? ¿Sonriendo? ¿Sí? ¿No? Eso son pistas en el acompañamiento también. No es lo mismo una persona que se te hace despedir de un ser querido, pues que haya pecado desde esta visión judeocristiana que tenemos muy metida en esta cultura, seamos o no seamos creyentes de la Iglesia Católica, ¿no? Pero es parte de nuestra cultura occidental, que una persona que se haya trabajado en su trascendencia y dónde están sus muertos, ¿no? Cuando damos cursos, Karma Tempa y yo también, en los cursos estos largos que damos, lo tenemos que tener muy en cuenta, incluso para hacer acompañamiento en duelo infantil, ¿no? Hay que traducir el duelo en la infancia y en la adolescencia.
Cuando a un niño se le dice, tu abuelito está en el cielo. Uy, ¿y qué el cielo qué es? Porque está deseando montarse en el avión y irse de vacaciones a Palma de Mallorca y está pegado al cristal a ver si ve al abuelo en las nubes, ¿no? Más de uno le ha pasado esto. Se le está metiendo una cultura de muerte, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta las significaciones, ¿no? Las significaciones. Entonces estas significaciones a nivel cultural tienen, bueno, hay pistas, ¿no? Ahora nos vamos a meter un poquito en esto, pero hay pistas que nos ayudan mucho a entenderla. Y es, una pista nos lo da el espacio. ¿Dónde está tu muerto? No está en el cielo, está en las galaxias. Pues no está, ha desaparecido totalmente. Pues está en mi corazón. Pues está, pues es que le he sentido, ¿no? Eso es un espacio, es un juego de espacio. La tercera o cuarta sesión de acompañamiento a mí siempre me hace muchísima gracia, ¿no? Esto es el duelo, luego cuando te digas a esto tiene su parte cómica, ¿eh? Cuando te viene alguien y te pregunta, mira Marta, te voy a decir algo, y es que no sé si me estoy volviendo loca, y ya me va a contar lo de las presencias, ¿no? Siempre empiezan con la introducción, yo sí me estoy volviendo loca. Yo ya me va a contar que ha sentido a alguien. Y efectivamente, le he sentido. Es que le he olido. Es que le he escuchado. ¿No? Esto es una de las etapas del duelo. Como os dije, hoy es el aperitivo. Esto da para mucho. Bueno, ¿en qué espacio lo tienes ahora mismo localizado? Hay gente que se alegra mucho de soñar con sus muertos. Es un espacio también, un espacio onírico. ¿No? Es que mi hermana sueña con mi padre y yo no. Tengo un coraje, pues yo también quiero soñar con él. Bueno, pues hay mucha información a acompañar. ¿Dónde está? ¿Quieres hacerle presente? ¿Tienes rabia? ¿No? Entonces, esa misma frase yo saco un montón de información con esa frase. Hay otra de las cosas que nos ayuda y es ¿en qué tiempo vive la persona en la que le estoy acompañando? ¿No? ¿Y en qué tiempo está el muerto también? ¿En qué tiempo? ¿En qué espacio-tiempo? ¿Y en qué tiempo vive la persona con la que yo estoy trabajando? ¿No? Esto lo voy a explicar ahora con un poco con las etapas que hemos vivido a lo largo de la historia de la concepción de la muerte en Occidente, en España, ¿no? o en Europa. Hay otra parte que es la concepción del cuerpo. ¿Cómo concebimos nuestro cuerpo? Hay culturas que es cuerpo y alma. Hay culturas, yo he vivido muchos años en México, en donde el alma se divide en varias partes también. Aquí es cuerpo y alma. En México el alma tiene tres subalmas, ¿no? En México la gente el Día de Muertos no es lo mismo que el Día de Muertos aquí. Las conversaciones que teníamos a la luz de la hoguera y sin televisión y sin luz, pues no es lo mismo, ¿no? Yo no he hablado más de la muerte en mi vida que cuando estuve allí, porque aquí es un tema tabú. Y la visión del cuerpo también es muy interesante, ¿no? Aquí hay una desaparición total, aquí hay una presencia, aquí ¿qué hay? Aquí ¿qué hay? Bueno, me refiero a aquí ¿qué hay en cada persona, ¿no? En cada familia y en cada persona. Y luego hay otra parte, que es la que os he dicho antes, que es la percepción de la identidad, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu identidad con el duelo? Si ha sido significativa, tu identidad ha cambiado. Ha cambiado con respecto a ti y también con respecto a las relaciones familiares con los que vives. Tú no eres la misma, porque luego hay palabras, ¿no? Hay palabras para, por ejemplo, cuando un niño o una persona mueren sus padres, de repente somos huérfanos. Eso es una identidad nueva que no teníamos antes, ¿no? Ahora están intentando buscar otra palabra para definir cuando un padre pierde a un hijo. Esa palabra no existe, por lo menos en nuestro idioma, ¿no? Pero como eso, muchas cosas, ¿no? Me decía una mujer a la que quiero enormemente, que estuve acompañando casi 2 años, decía, Marta, es que ahora es como que me tratan como la viuda. Yo es que no me veo con ese nombre, es que no me siento viuda y me tratan como tal, ¿no? Cambia tu identidad, por mucho que no te guste. Es un trabajo con la identidad personal. Marta, preguntándole a la antropóloga y recapitulando lo que a mí me ha ido, el orden que he ido estableciendo con tu relato. Ha nombrado identidad, una de estas últimas cosas, ha nombrado etapas, ha nombrado vivencias y ha nombrado la contextualización antropológica.
yendo desde lo individual a lo colectivo, que es también el tema sin duda de la antropología, esa lectura mayor, ¿no? Que transita de un ámbito a otro, pues a mí me está viniendo también como a la memoria nuestra pandemia, que aún no somos, creo que está comenzando a emerger lo que ha significado para toda nuestra sociedad. Ahora, en el momento en el que estamos, que sanitariamente vamos dejando atrás los momentos más dramáticos, creo que es el tiempo en el que comienza a emerger a lo que todos nos ha aportado, tanto en lo individual como en lo colectivo y en lo social. ¿Qué mirada vas teniendo de esto que componemos todos, ¿no? De esta suma colectiva en cuanto al cambio de identidad? Hablabas también de los suicidios en grupos que han sido más afectados. ¿Cómo ves los efectos de la pandemia que comienzan ahora a perfilarse? Sí, o sea, yo creo que llevamos 2 años muy significativos, ¿no? Con el tema de la percepción de la muerte y los duelos a nivel mundial, ¿no? Y también yo creo que dependiendo de la realidad social se puede hacer muchísimas lecturas, ¿no? Porque no es lo mismo una pandemia vivida pues en unos poblados de Mozambique o una pandemia vivida en comunidades indígenas de Chiapas, en donde he estado, que vivir una pandemia en una sociedad en la que vivíamos muy de espaldas a la muerte, ¿no? En donde, y creo que seguimos viviendo muy de espaldas a la muerte. Lo que pasa es que esto de repente nos ha tocado sin esperar, ¿no? Entonces, yo creo que desde la guerra civil no habíamos tenido una experiencia de tanta muerte tan seguida, ¿no? Entonces sí que, bueno, yo lo he notado desde el boom de este tema del duelo, que de repente ha tomado interés dentro de la sociedad, no solamente pues en grupos como estos, sino en escuelas, en universidades, en centros de salud, preparar a los profesionales, ¿no? para acompañar todo esto, sino también desde una percepción de que de algún modo o de otro es que somos finitos, ¿no? En una cultura en la que creo que nos creíamos Superman, en donde muchas veces desde esta visión más socioeconómica parece que aquí nunca pasa nada. Todo está desde una cultura desde esta cultura del bienestar, nos crean una especie como de burbuja de aquí no, estamos protegidos, ¿no? Va a veces por delante la seguridad que ciertas libertades, muchas veces, ¿no? En esta sociedad. Y entonces yo creo que esto ha tocado, ¿no? Es decir, aquí no se libra nadie. Aquí podemos caer cualquiera, ¿no? Y nos ha hecho estar en tensión, nos ha hecho estar mucho más hermanados con la querida incertidumbre. Yo nunca había escuchado tantísimas veces 2 palabras tan cortas, ¿no? Que es no sé. ¿Y qué va a pasar? No sé. ¿Y cuándo se va a levantar esto? No sé. ¿Y hasta cuándo vamos a usar la mascarilla? No sé. ¿Y hasta acá? No sé. ¿Nos ha pasado? En 2 años, el no sé. Cuando os ponía la imagen de la montaña, hay alguien que ha dicho misterio, ¿no? Misterio. Pues es que cuando trabajamos los duelos, ya sean individuales o los duelos sociales, nos metemos en una dimensión de, no sé, no lo tengo controlado. Esto no lo tengo controlado. O sea, yo creo que las 2 únicas cosas que no tenemos controladas es el nacer y el morir. Todo lo demás nos entra una imagen falsa de control, ¿no? Entonces, cuando hablamos de muerte, hablamos de no control. Viene cuando le da la gana, en el momento que le da la gana y a veces de la manera más absurda. Ahora empezamos con los disparos en la frontera Rusia con Ucrania, ¿no? Y vamos a empezar a hablar también de muchas muertes en terreno vecino, ¿no? Ahora nos toca en nuestro continente. Estamos acostumbrados que la muerte es lejos. La muerte es lejos hasta hace 2 años que la muerte la teníamos cerca. La veíamos cerca y la seguimos viendo cerca. Ahora es verdad que estamos, bueno, nos estamos acostumbrando, ¿no? Pero la muerte de repente ha estado cerca.
Y eso nos ha cambiado como sociedad. Yo creo que nos ha cambiado. Nos ha cambiado, yo creo que en muchas direcciones, ¿no? De manera a lo mejor o más consciente, a los que no lo eran, o de manera incluso más agresiva. Del yo con mí mismo. Yo pensé que se iban a dar más relaciones comunitarias, y yo creo que ha habido, pero también estoy viendo mucho individualismo, ¿no? Hay una de las fases del duelo, bueno, me voy a ir un poco más para adelante, ¿no? Cuando trabajamos un proceso de duelo, lo podemos ver o por etapas o por responsabilidades, ¿no? O por tareas que tiene que hacer una persona cuando está en duelo. Cuando hablamos de etapas o cuando hablamos de tareas, por ejemplo, Saunders, Saunders y Elizabeth Kubler-Ross, que os recomiendo muchísimo los libros, sobre todo de Elizabeth Kubler-Ross, el de la rueda de la vida es maravilloso, ese libro, en el que nos habla de etapas de duelo, ¿no? Entonces, cuando entendemos las etapas individuales, también podemos entender los procesos sociales. Entonces, hay una primera etapa del duelo que nos propone Saunders y nos propone también Elizabeth Kubler-Ross. Es una primera etapa de shock. ¿Aquí qué está pasando? Yo creo que lo tuvimos todos, ¿no? Yo que me dedico a esto, cuando me dijeron que me iba a tener que meter en mi casa y no me decían hasta cuándo, que perdí el trabajo, lo primero fue, ¿cómo? No. Lo primero es no. No, a mí no. Esto a otros. Esto a los chinos. Pero a mí no. Es que esto justamente esta semana, hace 2 años, ¿no? No. Esto para otros. El no, esto para otros es primera fase de shock, y el no es negación. Muy típica en el duelo y muy típica en la sociedad. No, esto a mí no. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Esto solo es en África? ¿Esto solo es en América Latina? ¿Esto solo es en dónde? No, perdona. Aquí esto es para todos, ¿no? Entonces hay una primera fase de negación. Claro, cuando la negación es el no, esto no, te pone en contacto con tu propia vulnerabilidad. El proceso de duelo te pone en contacto con tu vulnerabilidad. ¿Y qué pasa con la vulnerabilidad social? Que no somos una sociedad, la mayoría, porque luego vete a otros barrios de Madrid o otras poblaciones de España en donde sí. En la sociedad de clase media alta, vivimos muy lejos de nuestra propia vulnerabilidad. Entonces, cuando de repente hay un duelo social como el que estamos teniendo todavía, nos pone en contacto con nuestra propia vulnerabilidad individual y social. Después de esta vulnerabilidad individual y social, entra un proceso de rabia. No quiero que esto esté pasando, que es también una parte. La negación, también podríamos hacer un fin de semana entero hablando de la negación, ¿vale? En los procesos de duelo, pero hay una parte que es rabia. Esto no quiero que esté sucediendo. No quiero que esté sucediendo. ¿Sí? Entonces me enfado. Me enfado porque me he quedado sin trabajo, me enfado con el político de turno, gobierne quien gobierne, me enfado con los del hospital, me enfado con los de la residencia. Estos 2 años me ha tocado acompañar no solo a personas que han pasado duelo, sino a profesionales relacionados con los procesos de duelo. Enfermeras, médicos, psicólogos de residencia, gerocultoras. Un aplauso a las gerocultoras de este país, ¿eh? Se ha aplaudido mucho y seguiremos aplaudiendo a los sanitarios. Nos han olvidado muchos agentes sociales dentro de esta pandemia, como son las que limpian y se despiden de los ancianos que han muerto en las residencias y han hecho de familia, porque ha habido un duelo sin despedida, que esto es también tema aparte en estos 2 años, ¿no? Duelos sin despedida, uno y otro y otro y otro. Claro, después de esta etapa de rabia, profesionales, a no sé quién, aparece también otra parte como más de depresión, ¿no? De tristeza. Ya conectamos con vulnerabilidad. Cuando uno conecta con tristeza, ya está conectando con su vulnerabilidad. De no tengo control. La tristeza siempre va unida a la pérdida, ¿no? Y luego ya se da el proceso más de aceptación y de adaptación que hemos hecho a nivel social. Hemos pasado por estas etapas. Shock, ¿cómo? Negación, no. Rabia, joder. ¿No?
Tristeza, madre mía, todos los que se están muriendo, también me puede tocar a mí, preocupación por los míos, tristeza por no tener los lazos afectivos bien atados. Esto es duelo, duelo social desde las etapas del duelo, ¿no? Cuando entendemos las etapas a nivel individual, rápido vemos las etapas a nivel social, ¿no? Y cuando ya nos empezamos a adaptar, ¿cómo nos adaptamos? Nos tenemos que reinventar nuestra propia identidad, ¿sí o no? Todos los que estamos aquí sentados, bueno, Karma Tempa y yo ahora mismo nos hemos quitado la mascarilla, pero la mascarilla forma parte ya casi de nuestra identidad corporal, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿os acordáis, no? Nuestro espacio cambió. Nuestro espacio cambió, nuestro espacio social cambió, nuestro espacio virtual. Se ha creado otro espacio. Los que estáis ahí en la pantalla y los que estáis aquí. El duelo cambia los espacios, cambia los tiempos, cambia también mi percepción de mi propio cuerpo. ¿Me va a enfermar? ¿Se va a enfermar mi padre? Ahora me tengo que poner una mascarilla. ¿Cómo me comunico yo ahora, no? Y por supuesto cambia mi identidad. Me tengo que adaptar al cambio. Es otra de las fases, es la parte del modelo de tareas, ¿no? Hemos visto este modelo de etapas y hay un modelo de tareas, ¿no? Cuando nosotros acompañamos, tenemos que tener como acompañantes muy claras las etapas y también muy claras las tareas, porque las etapas las tengo que tener claras para decir, esta persona me habla de que sigue en la etapa de negación. Y a lo mejor han pasado 2 años, ¿eh? Y sigue poniendo el plato de lentejas a su marido todos los días. Y sigue sin quitar sus pertenencias de la habitación. Y a lo mejor han pasado 7 años. Esto se ve. Sigue en la etapa de negación. Entonces yo tengo que tener claras las etapas del duelo para poder acompañar. Cuando tengo claras las etapas del duelo, visualizo a esa persona en estas etapas. Lo cual no quiere decir que esto sea un acompañamiento tipo la PlayStation de que, pues ya está en la siguiente etapa, ya para la venga y ganamos. No, o sea, esto es el atravesar, como decíamos antes, la montaña, es el atravesar el océano, ¿no? Un día me viene una persona más para allá, otro día más para acá. Es trabajar con el oleaje de la persona. Cuando acompañamos un proceso es muy divertido, hay que tener mucha creatividad y hay que estar muy abierto a una escucha muy activa. Porque me viene una señora que acompaña a lo mejor todos los miércoles por la mañana y hay un miércoles después de 1 mes y medio que empieza a lo mejor a retomar cosas y digo, mira, la semana que viene voy a tirar un poco por aquí. La semana siguiente me viene otra vez de echa polvo. ¿No? Es un proceso de oleaje, que es muy cansado, claro. Cuando tenemos estos altibajos emocionales, ¿qué está pasando a nivel social? Hay mucho cansancio social. ¿Por qué? Porque nos ha exigido mucha adaptación. El duelo exige mucha adaptación. Entonces, la adaptación a veces, el estarme adaptando constantemente a todos los cambios sociales que está habiendo, crea sensación de no voy a poder más, de insatisfacción, de frustración. Es normal. Entonces, como yo digo a mis pacientes, esto es un proceso de duelo normal, ¿no? Porque luego también yo me encuentro y reconozco yo en primera persona que también juego mucho a ser Indiana Jones de sacar el látigo a pasear, ¿no? Pues que qué mal estoy, class. Es que otra vez estoy triste, class, ¿no? Pues bueno, esto os lo daré cuando os apuntéis a los cursos de fin de semana. Seguiremos con ese tema porque es verdad que hay una parte de trabajo con las emociones que no es tan fácil, ¿no? Dentro del duelo vivimos, sobre todo en las primeras etapas, tristeza y rabia. Y son emociones que en nuestra cultura muy, bueno, pues muy asociada al hedonismo, ¿no? Al placer, al deseo, las emociones displacenteras no están bien vistas. Entonces, cuando una persona tiene rabia y tiene tristeza, es una fase de duelo. Es como, a ver, ¿cuándo se te pasa? Marta, has nombrado cansancio, fatiga. Y hay algo que yo he hecho en falta en la sociedad, y cuando hablo hecho en falta en la sociedad, no me refiero solo a lo institucional, sino a todos los que componemos la sociedad, y a todas las agrupaciones, y en definitiva a todos los elementos activos que hay en una sociedad que agrupan a gente. Y he hecho en falta
un trabajo colectivo, volviendo otra vez al tema de la pandemia. No sé si atribuirlo, la pregunta es esta, ¿lo podremos atribuir que estamos en este punto como una negación a lo que ha pasado? Que hay cierto cansancio, incluso a veces me parece percibir por la calle hasta cierta frivolidad, como una frivolidad que es casi como un rebote histérico de vamos a hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada, porque tú y yo sabemos que ha pasado y mucho. Puede que esto sea así y que necesitemos un esfuerzo mayor. Tal vez ese es el punto de la sensibilidad, de la compasión, el de la sabiduría y el de llevar este compromiso activo en nuestra sociedad, que los distintos estamentos de la sociedad comiencen a fortalecer o a promover grupos de encuentro para ir trabajando el duelo. Tal vez, si puede ser el duelo como un punto de llamada, el duelo colectivo, pero que también hace que dialogues con tu propio duelo. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que también hay que... Yo creo que también hay que tener una mirada compasiva con nosotros mismos y con nuestra propia sociedad, ¿no? O sea, por un lado, podemos mirar la parte social desde un punto de vista exigente, incluso exigente educativamente, donde yo también me veo desde ahí, ¿no? Mira, por ejemplo, ayer hacía reflexionar también a profesores, ¿no? En donde, bueno, pues nos levantamos por la mañana sabiendo que Rusia está intentando entrar en Ucrania, y entonces les decía a algunos colegas profes, ¿no? Y lo ponía también en el WhatsApp y tal, de hoy vais a hablar a los chavales en el colegio de esto, o vais a seguir con el complemento indirecto, con el complemento directo, porque si no luego no da tiempo a acabar el currículum. O sea, ¿qué espacios en la vida social se están dando para hablar de temas de un calado mucho más hondo? ¿Sí? Entonces, creo que en las instituciones muchas veces falta esto, entonces la gente al final nos movemos, como digo yo, como en extraescolares, como estas, ¿no? En donde hay espacios pues más de reflexión. Aquí en Madrid pues también se está creando los espacios de los Death Café, ¿no? En donde, bueno, pues la gente viene a hablar, no sé si los conocéis, ¿no? Son espacios en donde puedes, de manera informal, en donde, bueno, pues tomándote un café en una cafetería o lo que sea, pues promovemos espacios en donde poder hablar de la muerte, ¿no? Ya se te haya muerto alguien o no. Hay gente que viene con la idea de poder hablar, no es terapia, es simplemente, pues como el que habla de fútbol o de la Eurovisión, pues ¿por qué no hablar de esto, no? Es decir, que se están creando esta serie de espacios. Creo que hay otra parte que mencionabas, ¿no? De frivolidad, que a mí me gusta a veces también darle una mirada un poco más compasiva. Y esto cuando me toca dar formación, por ejemplo, a los profesionales de los tanatorios, de procesos de duelo y tal, o sea, los profesionales de los tanatorios, muchos de ellos pasan por formación en duelo, porque están todo el rato atendiendo familias, ¿no? Que están en duelo. Entonces, hacen formaciones cortas de acompañamiento. Y una vez me llamó la atención porque me decía uno de los profesionales que además trabaja directamente con la familia, porque por ejemplo los de los maquilladores y tal, pues no tienen tanto contacto con familia, pero los comerciales y los que están dentro de la salita me decían, ¿por qué, Marta? Siempre al final o muchas veces vemos que al final hay humor, ¿no? O hay frivolidad dentro del tanatorio. Esto es un tema psicológico. O sea, ¿cuántos WhatsApps, cuántas chorradas hemos llegado a decir por los WhatsApp durante la pandemia? Que levante la mano el que no lo haya recibido, algún WhatsApp de jaja de lo que está pasando. El humor es amortiguador para el dolor. O sea, llega un momento en que nos podemos sentir exigidos en la reflexión, en la trascendencia y tal, y también hay una parte en la que hay hartazgo, y también hay que contemplarlo. Hay que contemplar el nivel de hartazgo, el nivel de cansancio, el nivel de ya no me hables más de este tema. Y es humano. Es humano. Entonces, cuando una persona cae en la frivolidad, vamos a ver cuánto hay de negación de una realidad, porque la hay, y cuánto hay también de necesito descansar, ¿no? Entonces, es un cambio de mirada también hacia el no juicio
incluso del que te parece el más frívolo de todos. Sí, ¿Sí? sí. Totalmente. Porque a veces se dan estos escenarios, ¿no? De, madre mía, no hay quien la aguante, ¿no? ¿Qué hay detrás del no hay quien la aguante? O sea, es la mirada de una conversación de cafetería, que es que plasta, a la mirada más profunda de qué hay detrás de este ser humano, detrás de su queja, detrás de su odio, detrás de su agresividad, detrás de su frivolidad. ¿Qué hay? Pues hay todo lo que hemos dicho también al principio. Hay un contexto socioeconómico, hay un perfil espiritual, hay un perfil de trabajo personal. No todo el mundo tiene el mismo nivel en todas las áreas. Entonces, cuando acompañamos, ya sea duelo, ya sea cualquier otro tipo de acompañamiento, nos tenemos que poner desde esa mirada mucho más compasiva. Que, ojo, yo también reconozco que cuando acompaño grupos o cuando acompaño a personas a nivel individual durante la semana, pues hay una Marta, lógicamente, profesional desde ese punto, y también hay una Marta que también se cansa. O sea, también hay una parte de protección cuando estás acompañando, ¿no? Me gusta hacer la diferencia, que tal vez no se ajuste a definiciones, ¿sí? Pero como una apreciación entre humor y frivolidad. Yo creo que el humor da testimonio de que lo hemos puesto como una suerte de asa, de manija al asunto para poder manejarlo. Y creo que el humor no está presente hasta que hasta que estás atravesando y estás empezando a dejar atrás, luego de esa larga travesía, porque antes creo que no nace el humor, a no ser, o si nace es algo forzado y tal vez frívolo, porque no es algo espontáneo. El humor tiende a comunicar, tiende un puente con el otro. La frivolidad, pues a veces creo que es casi como un grito en la oscuridad para infundirnos algo de coraje. En cuanto a la frivolidad en la sociedad, tal vez me refería un poco más a precisamente esto, a esta suerte pero entiendo contigo que tenemos que tomarnos un recreo y un espacio. Al no acercarnos, ahora que los tiempos, y a no promover estos encuentros, ahora que los tiempos lo van permitiendo. Esa era como un poco la idea. Sí, desde ahí sí. O sea, yo sí que también hay una parte pues antropológica o que se puede entender desde la psicología social o desde la psicología de la personalidad, en donde, sin lugar a dudas, nosotros vivimos en un contexto cultural que tiende al individualismo más que a la vida comunitaria, ¿no? Entonces, todo esto también yo creo que se nota a la hora de en qué espacios comparto a nivel emocional, en qué espacios comparto a nivel espiritual, a nivel... Entonces, si es el yo, pues también nos perdemos de escuchas de otros tipos, ¿no? Las redes sociales, pues, bueno, pues si las sabes utilizar, creo que son muy buenas para meterte en ciertas temáticas, pero tienes que tener el esfuerzo de saberlas utilizar. Si no haces ese esfuerzo, a veces son más contraproducentes. O sea, es como muchas veces yo tengo la sensación de vivir rodeada de basura, tratando de descubrir las perlas que hay en la basura. Es que lleva un trabajo de descubrimiento, no es que haya 25 millones de diamantes y una basura, no, es que hay mucha basura con 4 diamantes. Y eso requiere de mucha constancia, de mucho esfuerzo, con lo cual también muchas veces te lleva a, pues ya, necesito descansar incluso de buscar diamantes. Tal vez ponga en evidencia lo que venías compartiendo, ¿no? Que hay etapas pero que no son fijas. Y son esta imagen que dabas de las olas, ¿no? Tanto en su intensidad como en su vaivén. Y hay, sin duda que en nuestra sociedad como en individual, tal vez esto que a veces yo llamo frivolidad, negación, pues sea una de estas etapas en las que vamos pasando como una suerte de baile, unos pasitos para adelante y otros pasitos para atrás. O tal vez, como decía Katherine Dowling-Sain, resumiendo lo de Elizabeth Kubler-Ross de caos, rendición y trascendencia.
Yo creo que la etapa del caos la estamos dejando atrás, la etapa de rendición no como claudicación, sino como me rindo y empiezo a dialogar con el mundo en sus propios La términos. etapa de aceptación que le llaman, ¿no? Exacto. Acepto. O sea, no me gusta lo que ha Ujú. ocurrido, pero me voy a dejar de pelear. Acepto lo que hay y me adapto, Ujú. ¿no? Que el periodo, o sea, hemos hablado de las etapas, pero en las partes de las tareas, claro, las etapas son, las tareas te toca a ti. Es la parte de responsabilidad social, es la parte de responsabilidad individual, ¿no? Las dos. Claro, la primera de las tareas es aceptar que esto ha ocurrido, ¿no? Si no atraviesas esa aceptación, difícilmente vas a llegar a la cuarta tarea, que es la trascendencia, ¿no? La primera es esa parte de aceptación. Si yo no lo acepto, pues vivo casada permanentemente con la negación. No, esto no ha ocurrido, no lo quiero mirar. Entonces entran las frivolidades, en las etapas de duelo individual también pasa, ¿no? Cuando tú vas a acompañar un proceso, te encuentras personas que la etapa de negación tiene muchas caras y muchas máscaras, ¿no? Una es la frivolidad, otra es seguir pensando que todo sigue exactamente igual que antes. Entonces, desde el punto de vista social, ahora está todo igual que antes, ¿no? Y desde el punto de vista individual, pues las personas que momifican, por ejemplo, la existencia del ser querido, ¿no? Hay una fase de momificación, puede haber, o sea, una conducta de momificación. También hay todo lo contrario. Dentro de la negación puede ocurrir todo lo contrario, que momifique la casa y tenga todo como que aquí no ha pasado nada y 20 años después sigue la misma sábana con la que se durmió mi hija, o todo lo contrario. Acompañé una vez un proceso de una parejita de 35 años los dos, que llevaban queriendo ser papás un montón de tiempo y no lo lograban, habían tenido muchos abortos. Ella había tenido un proceso, bueno, ella había sido violada de joven, yo creo que eso también afectó todo el tema de los abortos y tal. Bueno, se quedaron embarazados, se cambian de casa, toda la casa preciosa, cuando de repente, bueno, pues se pone de parto, ya estaba todo comprado, la cunita, el proyecto de vida, ya hay vínculo, aunque no haya nacido esta niña, ¿no? Y en el monitoreo le dicen que viene sin latido, ¿no? Esto es un duelo perinatal, ¿no? Entonces, una parte de negación que tuvo el papá se fue a casa y quitó todo, absolutamente todo, o sea, dejó unos patuquitos y un chupete. Era como que aquí no haya pasado nada, ¿no? Que cuando volvamos no hay niña, no hay nada. Bueno, eso también es negación en la realidad. El mirar para otro lado o el quedarte estancado en una etapa sin avanzar, ¿no? El duelo como proceso, como he dicho antes. Como o das la espalda a la montaña o la atraviesas. Esa es tu opción. Entonces, dentro de las tareas, la primera es esa, la aceptación de la realidad de la pérdida. Una siguiente tarea es todo el trabajo emocional, que no es que sea la segunda tarea porque esto es el hilo conductor, ¿no? Todo el rato nos estamos emocionando, todo el rato tenemos que acompañar emociones. O sea, tenemos que ser como investigadores, sí, como los arqueólogos descubriendo el jeroglífico de aquí que hay detrás, ¿no? Cuando te viene alguien, yo siempre digo, pues Marta, mira, pues ¿qué? Después de un mes y medio, no, pues la semana ha estado bien. Y yo siempre le digo, ¿bien qué? ¿Bien jodida, bien contenta, bien triste, bien alegre, bien qué? Porque todo es bien. El acompañamiento emocional es el hilo conductor muchas veces del duelo, ¿no? A partir de esta aceptación emocional, aceptación de rabia, aceptación de humor, aceptación de incredulidad, aceptación de shock, aceptación de toda emoción, ¿no? De validación de la persona que te viene. Valido tu rabia, es normal. Vamos a normalizar todas las emociones en un duelo, todas. Claro, pero nos es más fácil como sociedad acompañar y hablar de los momentos happy, porque vivimos en una cultura en donde los anuncios de televisión nos hablan de coches perfectos, casas perfectas, cuerpos perfectos. Y aunque nosotros no tengamos un cuerpo perfecto, no tengamos una casa perfecta, no tengamos una economía perfecta, lo que estamos viendo es eso. Y nos cuesta atender la vulnerabilidad.
nos cuesta atender la rabia de una persona. Y el duelo es atender emociones displacenteras, muchas de ellas. Si no atendemos, si no atravesamos las displacenteras, es muy difícil llegar a la resignificación, que es ya la cuarta fase, ¿no? Que es, o sea, la cuarta, hemos hablado de la primera, es como la aceptación de la pérdida. Luego hay otra tarea, que es una tarea que es durante todo el proceso, que es una tarea emocional. Hay una tercera tarea, que es como irnos adaptando a nuestra vida sin el ser querido. Es cuando la persona ya ha aceptado, ¿no? La persona o la sociedad. Hemos aceptado que el COVID es real, hemos aceptado que el COVID nos puede matar, hemos aceptado que incluso ha muerto familiares y amigos, y nos tenemos que adaptar a la nueva realidad. Esto es una tarea que tenemos que hacer como individuos y como sociedad. Si logramos adaptarnos de ahí y hemos atravesado el duelo, entonces ya vamos para la última tarea. Cuando digo última, insisto, no es que sea lineal, ¿eh? O sea, siempre es pues ahora un poquito de esto, ahora un poquito de esto, ¿no? Y la cuarta tarea, que es la más bonita en el acompañamiento, que es la parte ya de quiero seguir viviendo. O sea, ya encuentro sentido a mi vida, he resignificado el vínculo con mi ser querido. Bueno, pues es incluso un agradecimiento de qué horror que esto haya pasado, pero qué bien me ha venido este proceso. Porque la gente sale renovada después de atravesar toda esa montaña, todos esos picos. No nos ha pasado cuando camináis por la montaña, que volvéis y dices, joder, cansada estoy, pero madre mía, todo lo que he caminado, todo lo que me he transformado, qué paisajes he visto. Esto es el duelo. Esto es el duelo. Has nombrado al duelo perinatal y me gustaría abordar este tema, y si te parece voy invitando a los que están aquí y a los que están en Zoom que nos vayan haciendo llegar algunas preguntas, que seguramente habrá y muchas, pero os pediré a los que están en Zoom que lo hagáis por favor a través del chat para no abrir los micrófonos, para que no interfieran, que por el chat estará estupendo y lo estaremos leyendo. Pero antes de darle paso a las preguntas, en general estamos más acostumbrados dentro del tabú que es la muerte, porque entiendo que es un tabú a lo íntimo. Hablabas que el sexo hoy por hoy no es tabú, afortunadamente no lo es, pero sí la muerte lo es. Entiendo yo que es un tabú a lo íntimo, porque significa abrir y compartir esa vulnerabilidad y abrir esas pequeñas grietas que, como decía Leonard Cohen, pues allí empieza a salir algo de luz, ¿no? Mostrar tus grietas para que empiece a abrirse esa luz. Pero volviendo a esto de las muertes perinatales y de los duelos perinatales, las muertes inesperadas, porque ya no, en general, dentro de este tabú estamos más acostumbrados a encajar lo cronológico. Sí. Era mayor, había una grave enfermedad, distinta a la mirada si esa grave enfermedad es en alguien muy joven, que lo consideramos como muy injusto y una suerte de conjura en contra del enfermo y de la familia. Las muertes inesperadas por accidentes, por atentados, por asesinatos, las muertes ocultas que están en la esquina de cualquier ciudad. Y has nombrado a Ucrania, que es un hecho que nos tiene absolutamente devastados y conmocionados a todos. Y hablando de esta palabra duelo que todo lo cobija, yo lo estoy viviendo como un duelo democrático, como un duelo humano, aunque la humanidad ha sufrido un zarpazo desgarrador. Luego están los duelos que yo no sé si y esto ahí va un poco la pregunta, la inmediatez en una situación tan trágica en donde estás recogiendo a tus muertos y a veces no tienes ni tiempo porque te tienes que proteger a ti o a los más indefensos, que son tu familia. Entonces, traer el tema de Ucrania desde esta otra mirada, pues hacer presente esta otra realidad, aunque estemos aquí muy confortablemente departiendo, pues hay un dolor que nos desangra. ¿Podrías, antes de darle paso a las preguntas, porque seguramente que tienes algo para decir sobre este tipo de muertes inesperadas donde hay un contexto tan violento? O sea, claro, estamos uniendo el duelo perinatal con lo de Ucrania, o sea, es súper amplio, pero o sea, es verdad que las dos pueden ser
bueno, pues son muertes como, bueno, como casi todas que no te esperas, que no controlas. Bueno, en realidad la muerte es que nunca la controlamos, ¿no? Sí, pero veía en eso, perdona, como ese hilo conductor, ¿no? Sí, Lo inesperado, lo incontrolable, que está en todas, pero que aquí se hace trágicamente evidente. sí. Y luego, bueno, pues dentro de los duelos hay duelos más complicados que otros, ¿no? O sea, hay unas siglas, igual me voy un poco por la tangente, ¿no? Pero hay unas siglas que es NASH, ¿no? N-A-S-H. Los duelos más fáciles, también lo hemos dicho al principio, que depende de la personalidad de cada uno, del trabajo personal que haya hecho, de la trascendencia, del tipo de vínculo. ¿No? Tipo de vínculo, piedra angular de un proceso de duelo. Pero las muertes naturales, ¿no? Desde las siglas N-A-S-H, las muertes naturales, hay veces que son más fáciles de digerir, ¿no? Lo esperas. Ay, pues ¿cuánto? Ha muerto Paco. Ay, ¿cuántos años tenía? No, 93. ¿No? Pues claro que te da pena, pero como que es natural. Hay otra que son más difíciles, que son las de accidentes de tráfico, ¿no? Que empezamos ya, pues eso, a lo inesperado, como puede ser una muerte perinatal, como puede ser una guerra, que son más difíciles de acompañar. Hay la S de Nash, ¿no? Es la de suicidio, es un duelo muy complicado, muy complicado de acompañar. Y los más complicados son los de homicidio. Entonces, homicidio son guerras. Y son duelos. Y bueno, ya el duelo más complicado de todos es por desaparición, ¿no? Porque no sabes a qué prepara la persona. Porque como ha desaparecido, por eso tantísimo, cuando el año pasado hubo el asesinato este vicario que hubo en Tenerife con las 2 niñas, porque tanto esfuerzo, ¿no? En encontrar los cuerpos. Porque los duelos por desaparición son complicadísimos. ¿Qué haces? ¿Te preparas para la despedida? En el duelo hay que preparar para una despedida. Para después volver a crear otro vínculo, ¿no? Entonces, en los duelos por asesinatos, por guerras, pues son duelos de una incertidumbre tremenda, de un descontrol, o sea, de una falta de control total, en donde ahí sí que pues te abandonas mucho más a la incertidumbre. O sea, es que, claro, los de Ucrania, ¿qué saben? Si mañana les van a poner una bomba en su edificio, es que no estamos hablando de Ucrania ahora porque toca terreno europeo, pero vamos que Siria no ha acabado, y tantas otras, ¿no? En Mozambique, en el norte, pues están hechos polvo también, ¿no? Y tantísimas otras guerras, ¿no? Vas a ser ordenados. Y vamos viendo las preguntas, ¿te parece? Palestina, bueno, pues sí. Y que a todas hay que darle valor, ¿no? Porque luego también cuando lees el periódico a través de redes sociales, a mí me duele mucho a veces el odio que hay en las contestaciones, ¿no? No, pues ahora con lo de Ucrania y no os estáis fijando en otras guerras. Y también, o sea, que una cosa no quita la otra, ¿no? Y ahí se ve también estas fases de duelo, cuando el duelo se enquista en la rabia, es muy peligrosa. Porque una rabia o sea, la rabia es sana. Yo siempre cuando trabajo a nivel emocional o cuando doy cursos de inteligencia emocional, de asertividad y tal, por ejemplo, en las residencias de ancianos hemos tenido que dar bastantes cursos ahora de gestión emocional porque hay un cansancio tremendo en las residencias, ¿no? Después de 2 años. Y hay mucho miedo de los profesionales a que esto se vuelva a repetir, porque todavía tienen imágenes de hace 2 años. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de con quién has podido expresar la rabia. Que ha habido rabia, es que no llegaba el material. Y eso era o sea, y lo definían todos como una guerra. Que estábamos en guerra, en los hospitales y en las residencias. Era una situación de guerra, en donde yo podía morir, en donde me daba miedo ir a ver a mis familiares, ¿no? Porque estaba a pie de cañón. Y entonces cuando hablamos de los procesos de validación de las rabias, es sano expresar la rabia. Y es sano expresar la rabia porque como no se exprese la rabia, yo siempre digo que la rabia, la tristeza, la alegría, el amor, todas las emociones son sanas, todas, pero en su justa medida.
No es lo mismo una paella de amor que 7 paellas de amor. Es como, tranquilito, me estás agobiando. Esto no es amor, ¿no? No es lo mismo una dosis de rabia que 7 paellas de rabia, porque ya se convierte la rabia en violencia, en agresividad y en ira. Cuando a una sociedad no se le permite expresar rabia, tristeza, es muy difícil demandarles trascendencia. Es muy difícil demandarles amor, porque todavía no han pasado por el duelo de expresión de rabia y tristeza. Pues ahí también hay, si entendemos esto, miramos la sociedad desde una mirada, no nos gusta, pero desde una mirada más compasiva. ¿A quién? ¿Quién te ha escuchado tu rabia? ¿Quién te ha escuchado tu cansancio? ¿Quién te ha escuchado tu tristeza? Si no has atravesado esa parte de duelo, no te puedo exigir trascendencia. Esto es como las capas de una cebolla, ¿no? Llora, llora, pero lloras quitando capas. ¿Cómo Marta, potencias perdón. esos Sí. sentimientos, cómo los potencias para que se vayan diluyendo? ¿Cómo se potencian si no los sientes? Y es perjudicial para ti, lógicamente, si no tienes esos sentimientos. Tú los sientes, la cuestión es si los validas, Ah. si los miras de frente. La emoción nunca se escoge, la emoción viene. O sea, la emoción no la controlas. Tú puedes controlar el sentimiento, pero no la emoción. La emoción es un reflejo de una necesidad. Si a ti tú has perdido algo, tú sientes la necesidad de ese algo, tristeza. Si a ti te viene alguien y te pega una bofetada en la cara, ¿tú qué sientes? Rabia. ¿Por qué? Porque va encadenada con injusticia. Tristeza, pérdida, rabia, injusticia, alegría, amor, plenitud. Necesidades cubiertas o no cubiertas, pero la emoción nunca, las emociones, tú no te levantas por la mañana, no sé si lo hacéis vosotros, si lo sabéis hacer, por favor, decírmelo. No contra nadie. Tú no te levantas por la mañana, te miras al espejo y dices, hoy durante todo el día entero, todo el día, todo el día entero, todos los minutos, todos los segundos, voy a estar alegre. No lo puedes escoger. Porque tú vas por la calle y alguien pita y te molesta. Y en ese momento sale rabia. Ves a alguien que lo está pasando mal en la calle, simpatizas, tristeza. No escoges, tú las emociones no las escoges. Las puedes gestionar, las puedes medio controlar, pero las emociones vienen. Vienen por necesidades, cubiertas o no cubiertas. Y en los duelos sociales o individuales hay necesidades cubiertas y no cubiertas. Pero las puedes encubrir también esas emociones. Claro. Y el encubrirlas es malo, o sea, no es bueno, ¿no? El encubrir una emoción. Yo cuando... No quiero tener rabia, no quiero... Claro, eso es lo que hacen las personas que luego piden ayuda terapéutica. Claro. Un pequeño inciso. ¿Estáis escuchando lo que estáis en Zoom? ¿Están escuchando bien las preguntas que estaba haciendo Araceli o es necesario que os repita más o menos para que tengáis un relato ordenado? Hacedme una señal, Carmen Moreno, más o menos. ¿Sí? Ok. Vale. Pues si vamos a preguntar los de aquí, por favor lo hacemos un poquito en voz más alta. ¿Sí? Y en todo caso yo repito un poquito la pregunta. Lo de encubierto me parece muy buena pregunta, porque creo que cuando una persona necesita ayuda terapéutica para su duelo, la mayoría de la gente no lo necesita. Tiene sus habilidades y atraviesa el duelo sin ayuda. Cuando una persona te viene a terapia por un duelo o por lo que sea, yo siempre le pongo el ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con metáforas, ¿no? Con cuentos, y porque es como muy visual, ¿no? Igual que os he puesto una montaña y digo, a ver, tú vienes aquí y digo esto como un gimnasio. Pero si tú vienes aquí a trabajar tu duelo y vas a venir solo un día al gimnasio, lo más que vas a conseguir es ver la sala y qué maquinaria hay aquí. Ponte a trabajar. Y va a haber agujetas, ¿eh? Vas a tener calambres musculares. O sea, esto va a ser duro. Ahora, dentro de 5 o 6 meses o lo que tú necesites, cada uno lleva a su ritmo, vas a sacar musculación. Cuando una persona viene a terapia porque ha contenido emociones como la rabia y la tristeza, que es normalmente por lo que vienen, ansiedad, entonces aparece que ansiedad, depresión,
es apretar la manguera. O sea, si tú coges una manguera de bombero que está cargada de agua y el agua es triste, yo necesito llorar. Todo el mundo necesita llorar. Pero como llorar está mal, ¿no? Porque muestra ¿qué? Vulnerabilidad. En una sociedad donde mostrar vulnerabilidad no está bien visto. Con lo cual yo, fuerte, contengo. Mira qué fuerte lo contengo. Luego viene ¿qué? Es que la manguera se asfixia. Ansiedad. Pero siempre va a encontrar una vía de escape. Siempre. A nivel psicosomático, dolores de espalda, sarpullidos en la piel, dolores de estómago. Las emociones siempre encuentran la vía de salida. Siempre. Enfermedad, siempre. Marta, me gustaría ir dando espacio a preguntas que nos van llegando. Vamos a compartir unos 15 minutos, ¿te parece como un tiempo máximo? Porque estamos encantados, pero el reloj sigue su propio ritmo. Y los que estáis aquí también, pues, a ir acercándonos preguntas, interrogantes. Y una de las preguntas que nos han hecho, bueno, primero, un agradecimiento al centro, a ti, a nosotros, por lo enriquecedor que está haciendo el encuentro. Hay mucho agradecimiento. Y una de las preguntas, Graci pregunta, comienza agradeciendo y su pregunta es, ¿dónde está o dónde se ha ido el alma después de una semana apenas de morir? ¿De dónde eres, Graci? Hola, soy de Colombia. Estoy en Colombia, pero vivo en España. Pero eres de Colombia. O sea, Sí, naciste en Colombia. sí, Y por eso te lo pregunto. Por tu nombre y por lo que has preguntado, digo Latinoamérica. sí. Sí. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde crees que está tú? ¿Dónde crees que está? Yo es que en esto soy muy gallega, que a una pregunta contesto con otra. La verdad es que ahora ha sido tan reciente que no la siento ni por aquí por la casa. No sé si está en algún otro plano o dimensión. No sé dónde está. Estoy triste, pero también siento paz. Pero no tengo respuesta. Y No sé necesitas, dónde está. y necesitas tenerla. Eh, sí, quizás un poco sí. Sí. Es que esto es claro, es mucho trabajo y es mucho trabajo a nivel personal. O sea, en el tema de duelo no hay respuestas cerradas. Hay experiencias, hay cultura, hay tu sagrada espiritualidad, cada uno la tiene, ¿no? O sea, te escucho y bueno, te escucharé. A mí me pasan estos cursos que luego me entra la ansiedad de querer escucharos a todos, pero más tiempo, ¿no? Porque aquí da poco tiempo, pero es bonita tu pregunta, porque también yo creo que buscas la parte de trascendencia dentro del proceso. No hay respuestas, ¿no? En los duelos hay muchas veces que no hay respuestas cerradas. Y eso hay que trabajarlo también, ¿no? Porque ahí en los cursos largos no se habla mucho de cómo acompañar la culpa, ¿no? Hay una parte de culpa, o sea, hay un sentimiento en los procesos de duelo en donde pude hacer más. Me estoy desviando un poco de lo que me has preguntado, Graci, ¿vale? Pero es que me venía un poco a colación porque la parte de culpa o la parte de la búsqueda de los porqués, lo que intentamos es serenarnos, encontrar sentido. Que alguien nos diga el por qué, dónde está. Y hay cosas que no tienen contestación, o por lo menos no tienen contestación cognitiva. Hay que encontrar la contestación trabajando la parte emocional y la parte espiritual. Y seguramente, si haces el proceso, luego incluso no lo sepas ni explicar. Y ahí me encanta. A mí eso ya me encanta. Puede ser que parte del duelo sea lo que apunta Graci,
que tampoco percibo yo en ella, en este interrogante, una gran urgencia a resolverlo. Y pregunto si parte del duelo, parte de la compasión hacia uno y hacia los demás es animarnos a vivir en el interrogante y esperando que las respuestas surjan por sí mismas, porque hay otros comportamientos que no siempre son conscientes o cognitivos, más otras realidades que a veces nos susurran algunas pistas, como para que si no hay prisa en resolver como una herida que necesita su tiempo de cicatrización, y que el animarnos a permanecer en interrogantes de ir a respuestas fáciles, o aquellas que bien intencionadas dan los familiares, los amigos, no te preocupes, no pasa nada, estará bien. El tiempo todo lo cura. El tiempo todo lo hay que cura. ser fuerte. Eres muy joven, ya encontrarás otra pareja, vendrá otro hijo, o Pero tienes nietos. ahora te toca pensar en los otros 2 hijos y todo eso. Horror. Educación fatal. Sí, que lo hacemos desde pues desde el querer acompañar al otro y que no esté triste, que no esté con rabia y que no esté, ¿no? Pero muchas gracias también a Graci, ¿no? Porque es una cosa personal, ¿no? Y que yo creo que bueno, pues que hay que seguirlo trabajando. Es verdad que hay veces que no hay respuesta, ¿no? La aceptación de las no respuestas. ¿Por qué pasa esto? No sé. Siempre hay muchas veces que pongo este ejemplo, ¿no? Que es ¿cómo era esto? Por ejemplo, Enrique te llamas, ¿no? Enrique, ¿dónde se compra el pan? ¿En qué tienda? En la panadería. ¿El pescado? En la pescadería. ¿Los zapatos? En la zapatería. ¿Los porqués? En la porquetería. En la porquería. Vivimos en una cultura de los porqués, de la racionalidad. Y hay muchas veces que no hay porqués. Hay. Y no sé. ¿Alguien me sabe decir por qué vosotros estáis aquí vivos? Porque había muchos espermatozoides, ¿eh? Muchísimos. ¿Por qué tú? ¿Y por qué tú? No sé. Y empezamos la vida con un no sé y la acabamos con un no sé. No lo sé. Y qué bonito. No lo sé, no lo controlo todo, no lo controlo todo. Ahora, hay una parte de trabajo que se puede hacer, pues Graci, una parte de trabajo que puedes hacer con la parte del vínculo con esta persona que ha fallecido, por supuesto. Hay una parte de trascendencia que se puede trabajar, por supuesto. La propia pregunta que has hecho tiene un potencial enorme. Bien. Claro. Podemos dar paso a otra pregunta. Sí, sí. Levantar la mano, pues yo estoy muy atento a la pantalla, pero que si estáis aquí con ganas de preguntar, decídmelo. Cuya, voy a enviarte una solicitud para que abras tu audio, por favor, y le hagas la pregunta a Marta. Eso es, te escuchamos, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por lo que están haciendo, que es de mucha utilidad para todos. Bueno, yo quería compartirles que, por la pregunta que hizo Graci, ¿me están escuchando? Sí. Sí, muy bien. Bueno, mi compañera de muchos años partió hace unos meses y fue una situación bastante rápida y incomprensible también, pero bueno, yo la pude acompañar hasta el último momento, pudo estar en casa, que era lo que todos queríamos, y por supuesto, bueno, como somos practicantes, pudimos llevar a cabo antes y después que todo sea un ritual. Y a mí también me pasó en un momento de hacerme esas preguntas, ¿no? Y de esperar las respuestas. Y después tuve así como la posibilidad de tener como espacios de reflexión y darme cuenta que esas preguntas que yo eran solo un reflejo de mis pensamientos, y que en realidad tampoco las respuestas me iban a conducir a nada. Y las empecé a dejar de lado para poder seguir viendo con amor toda la situación
y que en ningún momento nada fue cargado ni de resentimiento, ni de cólera, ni de bronca por las situaciones que satelitaron la partida con respecto a las partes de los médicos y de todas esas cosas que, bueno, mejor ni hablar. Pero bueno, así son las cosas. Y bueno, me estoy viendo muy reflejado en muchas cosas que están compartiendo y la verdad que se los agradezco. Pero bueno, lo que les quería compartir era eso, de que yo también me había hecho muchas preguntas y que, bueno, creo que por suerte pude llegar como a la conclusión de que esas respuestas no me iban a conducir a nada, iban a seguir siendo solo reflejos. Gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. No sé si quieres agregar algo a lo que ha dicho Julio y luego le damos paso a Lola, que ha levantado la mano. Pues, o sea, gracias primero, Julio, por, o sea, todos los que también os abrís, pues es de una generosidad tremenda, ¿no? Y en lo que has dicho, pues es que también hay, o sea, claro, yo escucho y veo tantos componentes a trabajar, ¿no? Lo que he dicho antes de expresión de la rabia, ¿no? Es, bueno, de esto mejor no hablar. ¿Por qué? ¿No? A lo mejor sí, hay que hablar, ¿no? Y has dicho otra palabra clave que me ha iluminado, que es la parte de, bueno, pues hicimos los rituales. Importante la parte del ritual, los procesos de duelo. Y justamente por lo que estamos hablando. Los rituales, los que sean, pero que sean sanos, nos abren a otra manera de entendimiento, en donde bajamos de lo cognitivo a lo experiencial, lo que no podemos, a lo que nos está friendo a veces la cabeza, porque no encontramos los porqués o porque no lo sabemos expresar o lo que sea, lo ritual, ¿no? En esta pareja que os he dicho antes, que habían perdido a la niña, que no la llegaron ni a ver, decidieron no verla, ¿no? Hicimos un pequeño ritual. Yo cuando hablo de ritual no me refiero a ponerse unas plumas de indio Cherokee, no. A la parte ritual es trabajar con con lo simbólico, ¿no? Ya sea de cualquier religión o de no religión. Pues con esta parejita que perdió a la niña, pues hay rituales desde el ¿qué habéis dejado en casa? Pues unos patuquitos y unos chupetes. Pues con eso hacemos el ritual simbólico, ¿no? Desde ahí, desde lo que queda de materialidad, se puede hacer una conexión con algo, una celebración, un vínculo, un restablecimiento del vínculo, ¿no? Entonces, la parte ritual que has dicho es otro de los elementos también de intervención, ¿no? Ahora hay que saber hacerlo y cuándo hacerlo. No vale... Aquí hay que tener cuidado, porque yo luego veo gente que, ay, pues se me ocurre hacer, digo, ¿y qué le vas a poner a hacer al paciente? Plastilina mañana, al día siguiente un collage, después una carta, espérate, a lo mejor no lo necesitan, ¿no? Entonces, pues, saber cuándo y con quién lo vas a compartir y si eso tiene un significado o si es una feria. ¿Y os parece, como para ir finalizando, te damos paso a Lola y luego si hay alguna última pregunta, si quieres hacer algún cierre? ¿Sí? Lola, te escuchamos. Sí, bueno, yo encontré esta reunión, la verdad, cuando estoy sufriendo el duelo por mi marido de manera muy reciente, porque el domingo hará 2 semanas que falleció, y también de una manera pues bastante inesperada, porque se puso enfermo y murió en el plazo de un mes. Fue además una experiencia muy dura, porque fue un mes en la UCI, en el que no sé si él, pero mi hijo y yo sí sufrimos mucho de verle así. Somos practicantes budistas, entonces también efectuamos los rituales necesarios, estamos practicando por él, de manera que digamos que esa parte espiritual sí que ayuda y sí que está ahí, pero desde el punto de vista humano, a mí me asusta muchísimo la sensación que tengo de que toda mi vida, mis proyectos, mi futuro, mi identidad, todo, absolutamente todo, se ha roto, se ha hecho pedazos. Esa sensación de encontrarme frente a un vacío absolutamente
negro, lleno de incógnitas, en el que me siento absolutamente, no sé cómo decir, aparte de la pena, de la tristeza, de la pérdida, absolutamente perdida. Y yo quería preguntar ¿cuánto tiempo dura este periodo de oscuridad para una persona que, como yo, pues sí que busca respuestas e intenta encontrarlas? No, no hay respuesta. Es una pregunta que me hacen mucho. ¿Esto cuánto dura? Yo la única respuesta un poquito más concreta que suelo dar es: tienen que pasar un año entero. Tiene que pasar mínimo un año entero. Porque los recuerdos de lo que estabais haciendo el año pasado en estas fechas están presentes. Entonces tienen que pasar todas las estaciones y valorar dentro del primer año si se necesita acompañamiento para atravesarlo, se pide. Si se ve uno con las herramientas suficientes para llevarlo solo, pues adelante. Y si no, pues se pide ayuda para detectar esas herramientas. El acompañamiento en un duelo así, que ha sido de una enfermedad corta, ¿no? De un mes, ¿no? Por lo que has dicho, imagino. Pues me imagino la dureza tuya y de tu hijo, ¿no? Y está muy, muy, muy cercano. O sea, si dices que hace 15 días, está muy, muy cercano. Yo, o sea, no sé si me puedo yo tomar la libertad de, o sea, mi espacio está abierto también para poder acompañar, o si no, derivar a otros espacios que también conozco. Pero el acompañamiento en duelo normalmente empieza un mes o mes y medio después de la pérdida. Entonces, déjate este próximo mes y si no, pues habla con Karma Tempa o que te ponga en contacto con, pues ya sea con la asociación o conmigo, si se necesita. Pero no hay un tiempo cerrado porque el primer año hay que pasarlo, lo digo por los recuerdos de cumpleaños, navidades, las vacaciones del verano, todo eso va a ir apareciendo durante todo este año. Y es normal. Y el me siento perdida, pues cómo no. Si es un proyecto de vida con una persona, ¿cómo no? O sea, es el puzzle de 1000 piezas que hay que recolocar. Es así, o sea, es así de triste, pero es así. Lola, he ido silenciando tu micrófono porque se acoplaba y había ruidos, pero lo podemos volver a abrir por si quieres agregar una cosa más. Si te sientes respondida, pues continuamos. Pero si quieres agregar algo más porque habías abierto el micrófono y yo lo he cerrado un par de veces, pues lo podemos hacer. ¿Quieres abrir tu micrófono? ¿Tienes necesidad de preguntar o aportar? No, simplemente agradecer la respuesta y tendré en cuenta, por supuesto, vuestro contacto. Muchas gracias. A ti. Gracias, muchas gracias. Bien. Es muy importante lo que ha dicho esta mujer, porque no hay tiempo. O sea, es como si de repente vamos otra vez a la imagen con la que hemos empezado y desde ahí cerramos también, ¿no? ¿Cuánto tarda una persona en subir esa montaña? Pues depende. Sus propios tiempos. Depende. Depende si tiene gente que le acompañe. Depende si tiene una parte trascendente que le pueda servir como ayuda, porque hay otras personas que a lo mejor la parte trascendente no la tienen bien acoplada y piensan que sí porque van a un grupo religioso de no sé qué, pero a lo mejor le está haciendo la vida imposible. A mí me ha pasado en acompañamientos de personas que van a diferentes lugares en donde no les está haciendo más mal que bien. Entonces todo eso, la persona al final, pues hay que comprobar, ¿no? Si es de sanidad, si es de salud, valorar un poco las creencias, ¿no? Sí que me he encontrado muchas personas
de iglesia católica que les sirve mucho el estar en grupos y en comunidades para avanzar, pero también me he encontrado otras partes de iglesia en donde la parte de pecado, de culpa, aflora de una manera tremenda, de pelea con Dios, entonces nada es absoluto, nada. Y todas estas preguntas, tener siempre presente esa montaña. El duelo es una montaña, o sea, ¿con quién vas? ¿En qué te quieres apoyar? ¿Qué recursos económicos tienes para subir? Porque no es lo mismo subir esa montaña con la super vestimenta de las calles del rastro a ir en sandalias. ¿Qué recursos tengo a nivel material, a nivel espiritual, a nivel social, a todos los niveles para avanzar? Y si me falta algo, pido ayuda. Pero no hay un tiempo cerrado. El primer año es clave. Pero es que es normal. Es que, claro, ¿cómo es el nombre? Lola. Lola, cuando este verano te vayas de vacaciones, pues seguramente te vengan recuerdos de las vacaciones del año pasado. En el cumpleaños de tu hijo, en tu cumpleaños, en el cumpleaños de tu marido, ¿no? Tu pareja. Esos recuerdos van a salir. Normal. Normal que estés triste, normal que te sientas perdida, normal. ¿Cómo es esa montaña? Claros oscuros. No. ¿Algo más por aquí? Creo que podemos ir dando por cerrado en cuanto a tiempos de Zoom, pero este es un tema que queda abierto en cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias por darnos pistas, por traer esta experiencia de manera tan clara, tan vivida, y bien, y seguimos en contacto. En nombre del Centro Cayudec Chenlin, pues te damos las gracias por este tiempo que nos has regalado, y a todos ustedes, tanto los que están aquí como los que están en Zoom, también apreciamos muchísimo vuestro regalo de acompañarnos, de que nos pensemos juntos, ¿no? Que compartamos temas que nos atraviesan y nos sensibilizan a todos. Y seguramente que seguirá luego el recorrido de la inercia a través del canal de YouTube y llegarán ecos también de este encuentro que iremos recogiendo. Carmen, Antonio, bueno, toda la gente que está aquí en Zoom y todos nosotros una vez más te agradecemos. Okay. Pues a vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Pues adiós. Estoy acostumbrado a saludar al ordenador.